Bueno, pues que el papel que desarrolla las familias es un papel insustituible de vertebración, de cohesión social. Yo creo que es un hecho más que evidente. Todo lo que acontece en la sociedad tiene un efecto directo o indirecto para las familias, y de ahí la necesidad de reclamar políticas integrales para todas ellas. Hace unos meses tuvo lugar el Congreso Nacional en Zaragoza de Familias Numerosas y pude estar allí y escuchar los avances que en esta materia habían hecho otras comunidades autónomas, incluso comunidades autónomas gobernadas por el mismo partido que gobierna la comunidad autónoma de Aragón, como la valenciana. Y la verdad es que hubo actuaciones y propuestas que se pusieron encima de la mesa que nos parecieron muy interesantes para ser trasladadas a Aragón. Y, por lo tanto, bueno, teniendo en cuenta la importancia que tienen las familias numerosas en España y en Aragón, en España hay 676.000 familias con 3 o más hijos, de los cuales 16.000 son familias aragonesas. El 70%, por ejemplo, de las parejas de las familias numerosas en Aragón llega con apuros a final de mes y, además, en Aragón se les está discriminando, por ejemplo, con el recibo del ICA, ya que no distingue a los hogares con más miembros, y, por lo tanto, siempre hemos pedido desde el Partido Aragonés que se introdujeran coeficientes correctores para que se tuviera en cuenta el número de miembros en cada uno de los hogares. Por lo tanto, creemos que es imprescindible tener una estrategia de política familiar, porque nadie mejor que la institución familiar para atender a mayores, a menores, a dependientes y, sobre todo, para luchar contra la despoblación en un territorio tan vaciado como es el aragonés. La política de ayuda a las familias, por lo tanto, creemos, y siempre lo hemos defendido desde el Partido Aragonés, debería ser un eje fundamental de lucha contra la despoblación en un territorio despoblado, envejecido y disperso. Entre esas políticas, nosotros defendemos las ayudas o políticas compensatorias a las familias que más lo necesitan, y entre ellas están las familias numerosas. Y estamos defendiendo posturas que apoya la propia Asociación Aragonesa 3 y más de Familias Numerosas, que ha puesto encima de la mesa la necesidad de contar con ayudas de prestación por hijo a cargo y que lo han defendido, como digo, en este Congreso Nacional de Familias Numerosas, así como instituciones como UNICEF, que también nos facilitaron a todos los grupos parlamentarios, a través del Pacto por la Infancia, la necesidad de poner en marcha esa prestación por hijo a cargo en esta comunidad autónoma. Por lo tanto, si hacemos un repaso de todas esas actuaciones y peticiones que hubo en ese Congreso Nacional de Familias Numerosas en esta ciudad, se concluyó en la necesidad de impulsar por parte de las instituciones públicas más ayudas para esta tipología de hijos. Y por eso nosotros pedimos 3 cosas, y finalizo ya. Pedimos instar al Gobierno de España para mantener la categoría especial de familia numerosa hasta que el último hijo adquiere los 25 años, para salvaguardar el principio de igualdad entre hermanos o hermanas y evitar situaciones discriminatorias entre ellos o ellas, puesto que hasta ahora se rebaja la categoría especial a general cuando bajaba el número de hijos beneficiarios. De hecho, en el momento en el que se va el primero, se pasa de categoría especial a categoría general. Y esto es lo que no se debería mantener, porque creemos que es discriminatorio con respecto al resto de los niños que han formado parte de esa familia numerosa de categoría especial. En segundo lugar, pedimos que el Gobierno de España, junto a las comunidades autónomas, regule la prestación por hijo a cargo, igual que se ha hecho con la dependencia, que fue el Gobierno de España junto a las comunidades autónomas quien reguló la dependencia y luego transfiere a las comunidades autónomas parte de ese dinero para las ayudas. Pues exactamente lo mismo, regular junto a las comunidades autónomas la prestación por hijo a cargo como medida para fomentar y apoyar la natalidad y medida efectiva para luchar contra la despoblación. Y, en último lugar, instamos al Gobierno de Aragón a reformar el impuesto de contaminación de las aguas en el sentido de introducir un coeficiente corrector sobre el número de personas que viven en la vivienda. Muchísimas gracias.